Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El universo recordará el año 2149 como el instante en que la Tierra decidió dejar de fingir. Durante décadas, los embajadores humanos repitieron la misma canción: paz, cooperación, civilización compartida. Se organizaron congresos interplanetarios, se firmaron pactos de no agresión y se intercambiaron tecnologías como si de obsequios entre viejos amigos se tratara. Pero tras las sonrisas diplomáticas, la realidad hervía como una caldera a punto de estallar. Las colonias en las lunas exteriores comenzaron a caer sin explicación. Primero fue Europa, donde se reportaron explosiones que jamás fueron atribuidas oficialmente a nadie. Luego, una serie de satélites en órbita marciana fueron destruidos, reducidos a fragmentos metálicos que brillaban como lluvia de fuego sobre el cielo rojo. El Consejo Planetario emitió comunicados tibios, asegurando que todo se debía a fallos técnicos. Nadie lo creyó. La humanidad sabía leer entre líneas. Nos estaban atacando. La coalición alienígena conocida como la Concordia de LYX fingía desconocimiento. Sus representantes verdes, altos y solemnes, negaban cualquier responsabilidad. Pero la evidencia se acumulaba: naves humanas desaparecidas en rutas comerciales, sondas destruidas antes de transmitir datos, colonos hallados muertos en estaciones abandonadas. El mensaje era claro: la humanidad debía retroceder, ceder terreno, inclinar la cabeza. En la gran sala del Consejo Planetario de Ginebra, los líderes humanos se reunieron a puerta cerrada. Allí no hubo discursos para las cámaras ni promesas vacías. Solo un silencio cargado de furia contenida. El presidente del Consejo, Elías Varela, rompió el silencio. Nos están probando. Quieren ver hasta dónde llega nuestra paciencia. Nadie respondió de inmediato. Los generales intercambiaban miradas, los diplomáticos fingían leer documentos en sus terminales. Hasta que una voz grave, la de la almirante Lucía Andrade, se impuso. Paciencia es lo que hemos tenido durante demasiado tiempo. Cada ataque encubierto que hemos permitido nos acerca al colapso. Y ellos lo saben. Elías la observó en silencio. Andrade había combatido en la defensa de Titán 20 años atrás, cuando la humanidad sufrió su última gran guerra con los Boren, otra especie ahora extinguida. Ella sabía lo que significaba la palabra civilización cuando el universo te rodea con garras y dientes afilados. Un consejero diplomático intentó suavizar el tono. Si respondemos con violencia, confirmaremos lo que muchos sospechan, que los humanos seguimos siendo bárbaros con juguetes peligrosos. Andrade lo fulminó con la mirada. ¿Y qué somos ahora? ¿Un espectáculo de circo, disfrazados de civilizados mientras nos arrancan pedazo a pedazo? Elías Varela apoyó ambas manos en la mesa. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de la decisión que estaba a punto de tomar. Entonces, hablemos claro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos mostrando sonrisas mientras nuestras colonias arden, o enviamos un mensaje que nadie pueda malinterpretar? La sala se sumió en silencio. Todos comprendieron que estaban a un paso de romper la máscara cuidadosamente construida durante casi un siglo. Ese mismo día, en un búnker bajo el Ártico, un grupo de ingenieros trabajaba en secreto. Allí no había símbolos de paz ni banderas de la Alianza Interplanetaria. Solo pantallas rojas que mostraban advertencias, protocolos clasificados y una palabra escrita en cada puerta metálica: Ananke. Durante generaciones, el proyecto Ananke había sido la sombra de la humanidad. Oficialmente desmantelado tras la Tercera Guerra Mundial, era en realidad el mayor secreto guardado en la Tierra. Biotecnología prohibida, enjambres de nanomáquinas autorreplicantes, sistemas capaces de devorar flotas enteras sin dejar rastro. Era el monstruo bajo la cama que todos fingían haber olvidado, pero que nunca dejaron de alimentar en la oscuridad. Un ingeniero susurró mientras activaba una consola. Si seguimos con esto, no habrá vuelta atrás. Su supervisor, un hombre de cabellos plateados y mirada cansada, respondió con voz firme. La vuelta atrás ya no existe. En el espacio profundo, una flota alienígena observaba en silencio los movimientos humanos. Creían que la Tierra seguiría aguantando los golpes sin defenderse, como un perro domesticado demasiado temeroso de morder a su amo. Lo que no sabían es que ese perro aún tenía colmillos, y que pronto los mostraría al universo entero. Días después,
Elías Varela apareció frente a las cámaras de toda la galaxia. Su mensaje no fue ensayado ni adornado con promesas vacías. Fue crudo, directo, como un golpe de martillo en el silencio. A todas las especies que nos escuchan. Hemos soportado ataques encubiertos, sabotajes y asesinatos disfrazados de accidentes. Hemos callado, hemos sonreído, hemos jugado a la civilización. Pero nuestra paciencia se ha terminado. Su mirada atravesó el lente, como si hablara directamente a cada enemigo que se escondía tras la diplomacia. Esta es la advertencia final de la Tierra: dejen de atacarnos, o dejaremos de fingir ser civilizados. La transmisión se cortó. El silencio que siguió en toda la galaxia fue más aterrador que cualquier declaración de guerra. La máscara había comenzado a caer. El hielo del Ártico tembló. Durante siglos había guardado en silencio un secreto que ni los ciudadanos de la Tierra recordaban. Bajo kilómetros de roca congelada, la maquinaria del proyecto Ananke volvió a respirar. Alarmas silenciosas se encendieron, cápsulas de energía olvidadas comenzaron a vibrar y servidores oxidados encendieron sus luces verdes como si despertaran de un sueño eterno. Nadie en la superficie sospechaba lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Pero en lo más profundo, los ingenieros y militares presentes sabían que habían cruzado una línea sin regreso. La doctora Adriana Kohler, recién llegada desde la estación Helios, observaba en silencio el despertar del monstruo. Frente a ella, una pared de cristal blindado revelaba filas de contenedores metálicos, cada uno marcado con símbolos rojos de advertencia. Dentro, enjambres microscópicos aguardaban la orden para desplegarse, nanomáquinas diseñadas para devorar metal, sistemas electrónicos, y en última instancia, cualquier cosa hecha de materia orgánica. Un oficial susurró: ¿Estamos a punto de usar esto contra la Concordia? Kohler respondió con la voz apagada: Esto no está hecho para ser usado contra nadie en particular. Está hecho para acabar con todos. El Consejo Planetario recibió el primer informe desde el Ártico. Elías Varela escuchó en completo silencio mientras el Dr. Tanaka explicaba el estado del proyecto. La infraestructura está intacta. Hemos perdido un porcentaje de controladores, pero los núcleos principales siguen operativos. Si lo autorizan, Ananke puede desplegarse en cuestión de días. Lucía Andrade intervino. ¿Cuál es el alcance real? Tanaka respiró hondo. Una vez activado, no habrá quien lo detenga. Los enjambres pueden replicarse indefinidamente mientras tengan materia prima. Un crucero enemigo podría ser desmantelado en minutos, pero también una ciudad humana si no controlamos los límites. Elías cerró los ojos por un instante. Sabía lo que significaba. Habían guardado ese poder porque ni siquiera ellos confiaban en manejarlo. ¿Y qué hay de las flotas espectrales? Tanaka asintió. Los prototipos de naves autónomas siguen en las cámaras de vacío. Con energía suficiente, pueden operar durante décadas sin tripulación. Inteligencias tácticas no humanas, diseñadas para pensar en términos que ni siquiera nosotros entendemos. El silencio se hizo pesado en la sala. Era como si cada palabra de Tanaka añadiera un peso invisible sobre sus espaldas. Andrade, sin embargo, no titubeó. Entonces es hora de soltar las cadenas. En paralelo, las transmisiones interceptadas revelaban que la coalición alienígena ya se movía. Más de 1000 naves habían salido de sus bases principales. El objetivo era claro: llegar al sistema solar antes de que los humanos pudieran reorganizarse. En el cuartel de mando de la Concordia, los generales celebraban. Para ellos, la humanidad era un rival menor que había sabido esconderse bajo tratados diplomáticos. Nunca imaginaron que la advertencia de Varela significara algo más que una fanfarronada desesperada. Pero un almirante anciano, de piel gris y ojos hundidos, alzó la voz. Cometen un error. Los humanos tienen un instinto que no debemos subestimar. Su historia está llena de violencia y supervivencia contra lo imposible. Si dicen que dejarán de fingir, debemos creerles. Los demás rieron. Nadie quería escuchar a un veterano pesimista cuando la victoria parecía asegurada. En la Tierra, mientras tanto, el despertar de Ananke no era un secreto absoluto. Rumores se filtraban entre los trabajadores de los búnkeres y los ingenieros de comunicación. En las calles de Nueva Lisboa, alguien pintó un grafiti en una pared metálica: Ananke viene. Algunos lo tomaban como una esperanza, otros como una condena.
La gente discutía en bares y mercados. ¿Era correcto liberar algo que podía devorar el universo? ¿O acaso era la única forma de sobrevivir? Una anciana, que había vivido la Tercera Guerra Mundial en su juventud, lo resumió en una frase simple. Siempre supimos que nuestra civilización era un disfraz. Días después, en una instalación de lanzamiento secreta en el desierto de Atacama, el primer prototipo de las flotas espectrales emergió del subsuelo. Era una nave negra como la obsidiana, sin ventanas ni insignias, diseñada para confundirse con la oscuridad del espacio. No llevaba tripulación. Solo un núcleo de inteligencia no humana, programado con un objetivo único: ganar. Lucía Andrade asistió al despegue. Observó en silencio cómo los motores se encendían y la nave ascendía lentamente hacia la atmósfera. En su rostro no había orgullo ni alegría, solo la certeza de que estaba liberando un demonio. Elías Varela la acompañaba. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó en voz baja. Andrade no lo miró. No. Pero si no lo hacemos, nunca tendremos oportunidad de dudar. La nave desapareció en el cielo, rumbo al espacio profundo. Las primeras pruebas de los enjambres de nanomáquinas comenzaron poco después. En un laboratorio orbital, soltaron un puñado de partículas sobre una vieja corbeta de guerra desmantelada. En cuestión de minutos, la nave fue reducida a polvo metálico flotando en el vacío. Los científicos observaban con fascinación y horror a la vez. Uno de ellos comentó en voz baja: «Esto no es un arma, es un fin del mundo contenido en un frasco». Mientras tanto, en la galaxia, las primeras señales de alarma comenzaban a propagarse entre otras especies. Informes hablaban de naves humanas que se movían sin pilotos, destruyendo cualquier cosa en su camino de prueba. Rumores de enjambres invisibles devorando satélites llegaban a oídos de embajadores alienígenas. La Concordia de LYX convocó a una reunión de emergencia. La risa inicial había desaparecido. Ahora, un temor antiguo los carcomía: que los humanos no solo fueran bárbaros disfrazados de civilizados, sino que siempre hubieran sido algo peor. En la Tierra, Elías Varela escribió su última entrada personal en un diario encriptado. He liberado lo que juramos enterrar. No sé si servirá para protegernos o si nos destruirá primero. Pero ya no importa. La civilización es un lujo que no podemos permitirnos cuando alguien nos quiere muertos. Si sobrevivimos, la historia dirá que fue por valentía. Si perecemos, dirá que fue porque dejamos de fingir. Cerró el archivo y lo selló con una clave que jamás pensaba volver a usar. Ananké estaba despierto. Y el universo entero lo sabría muy pronto. El hielo del Ártico tembló. Durante siglos había guardado en silencio un secreto que ni los ciudadanos de la Tierra recordaban. Bajo kilómetros de roca congelada, la maquinaria del proyecto Ananké volvió a respirar. Alarmas silenciosas se encendieron, cápsulas de energía olvidadas comenzaron a vibrar y servidores oxidados encendieron sus luces verdes como si despertaran de un sueño eterno. Nadie en la superficie sospechaba lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Pero en lo más profundo, los ingenieros y militares presentes sabían que habían cruzado una línea sin regreso. La doctora Adriana Kohler, recién llegada desde la estación Helios, observaba en silencio el despertar del monstruo. Frente a ella, una pared de cristal blindado revelaba filas de contenedores metálicos, cada uno marcado con símbolos rojos de advertencia. Dentro, enjambres microscópicos aguardaban la orden para desplegarse, nanomáquinas diseñadas para devorar metal, sistemas electrónicos, y en última instancia, cualquier cosa hecha de materia orgánica. Un oficial susurró: ¿Estamos a punto de usar esto contra la Concordia? Kohler respondió con la voz apagada: Esto no está hecho para ser usado contra nadie en particular. Está hecho para acabar con todos. El Consejo Planetario recibió el primer informe desde el Ártico. Elías Varela escuchó en completo silencio mientras el Dr. Tanaka explicaba el estado del proyecto. La infraestructura está intacta. Hemos perdido un porcentaje de controladores, pero los núcleos principales siguen operativos. Si lo autorizan, Ananké puede desplegarse en cuestión de días. Lucía Andrade intervino. ¿Cuál es el alcance real? Tanaka respiró hondo. Una vez activado, no habrá quien lo detenga. Los enjambres pueden replicarse indefinidamente mientras tengan materia prima. Un crucero enemigo podría ser desmantelado en minutos, pero también una ciudad humana si no controlamos los límites.
Elías cerró los ojos por un instante. Sabía lo que significaba. Habían guardado ese poder porque ni siquiera ellos confiaban en manejarlo. ¿Y qué hay de las flotas espectrales? Tanaka asintió. Los prototipos de naves autónomas siguen en las cámaras de vacío. Con energía suficiente, pueden operar durante décadas sin tripulación. Inteligencias tácticas no humanas, diseñadas para pensar en términos que ni siquiera nosotros entendemos. El silencio se hizo pesado en la sala. Era como si cada palabra de Tanaka añadiera un peso invisible sobre sus espaldas. Andrade, sin embargo, no titubeó. Entonces es hora de soltar las cadenas. En paralelo, las transmisiones interceptadas revelaban que la coalición alienígena ya se movía. Más de 1000 naves habían salido de sus bases principales. El objetivo era claro: llegar al sistema solar antes de que los humanos pudieran reorganizarse. En el cuartel de mando de la Concordia, los generales celebraban. Para ellos, la humanidad era un rival menor que había sabido esconderse bajo tratados diplomáticos. Nunca imaginaron que la advertencia de Varela significara algo más que una fanfarronada desesperada. Pero un almirante anciano, de piel gris y ojos hundidos, alzó la voz. Cometen un error. Los humanos tienen un instinto que no debemos subestimar. Su historia está llena de violencia y supervivencia contra lo imposible. Si dicen que dejarán de fingir, debemos creerles. Los demás rieron. Nadie quería escuchar a un veterano pesimista cuando la victoria parecía asegurada. En la Tierra, mientras tanto, el despertar de Ananké no era un secreto absoluto. Rumores se filtraban entre los trabajadores de los búnkeres y los ingenieros de comunicación. En las calles de Nueva Lisboa, alguien pintó un grafiti en una pared metálica: Ananké viene. Algunos lo tomaban como una esperanza, otros como una condena. La gente discutía en bares y mercados. ¿Era correcto liberar algo que podía devorar el universo? ¿O acaso era la única forma de sobrevivir? Una anciana, que había vivido la Tercera Guerra Mundial en su juventud, lo resumió en una frase simple. Siempre supimos que nuestra civilización era un disfraz. Días después, en una instalación de lanzamiento secreta en el desierto de Atacama, el primer prototipo de las flotas espectrales emergió del subsuelo. Era una nave negra como la obsidiana, sin ventanas ni insignias, diseñada para confundirse con la oscuridad del espacio. No llevaba tripulación. Solo un núcleo de inteligencia no humana, programado con un objetivo único: ganar. Lucía Andrade asistió al despegue. Observó en silencio cómo los motores se encendían y la nave ascendía lentamente hacia la atmósfera. En su rostro no había orgullo ni alegría, solo la certeza de que estaba liberando un demonio. Elías Varela la acompañaba. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó en voz baja. Andrade no lo miró. No. Pero si no lo hacemos, nunca tendremos oportunidad de dudar. La nave desapareció en el cielo, rumbo al espacio profundo. Las primeras pruebas de los enjambres de nanomáquinas comenzaron poco después. En un laboratorio orbital, soltaron un puñado de partículas sobre una vieja corbeta de guerra desmantelada. En cuestión de minutos, la nave fue reducida a polvo metálico flotando en el vacío. Los científicos observaban con fascinación y horror a la vez. Uno de ellos comentó en voz baja: «Esto no es un arma, es un fin del mundo contenido en un frasco». Mientras tanto, en la galaxia, las primeras señales de alarma comenzaban a propagarse entre otras especies. Informes hablaban de naves humanas que se movían sin pilotos, destruyendo cualquier cosa en su camino de prueba. Rumores de enjambres invisibles devorando satélites llegaban a oídos de embajadores alienígenas. La Concordia de LYX convocó a una reunión de emergencia. La risa inicial había desaparecido. Ahora, un temor antiguo los carcomía: que los humanos no solo fueran bárbaros disfrazados de civilizados, sino que siempre hubieran sido algo peor. En la Tierra, Elías Varela escribió su última entrada personal en un diario encriptado. He liberado lo que juramos enterrar. No sé si servirá para protegernos o si nos destruirá primero. Pero ya no importa. La civilización es un lujo que no podemos permitirnos cuando alguien nos quiere muertos. Si sobrevivimos, la historia dirá que fue por valentía. Si perecemos, dirá que fue porque dejamos de fingir. Cerró el archivo y lo selló con una clave que jamás pensaba volver a usar. Ananké estaba despierto.
Y el universo entero lo sabría muy pronto. El amanecer sobre Marte no trajo luz, sino fuego. Desde las cúpulas de la colonia Ares Prime, miles de colonos observaron cómo el cielo se oscurecía con la llegada de la flota enemiga. Más de un centenar de naves de la Concordia atravesaban la atmósfera en formación cerrada, proyectando sombras gigantescas sobre la superficie roja. La promesa de aniquilación flotaba en el aire como un veneno invisible. Las sirenas sonaron en todos los niveles de la colonia. Familias enteras corrieron hacia refugios subterráneos, mientras los defensores locales activaban los cañones orbitales. Nadie dudaba de lo que estaba ocurriendo. La advertencia de Varela había sido respondida con un ataque total. En el espacio cercano, la flota de defensa humana esperaba. Cruceros pesados, fragatas y plataformas de artillería giraban lentamente sobre la órbita marciana. Pero aún con toda su preparación, los comandantes sabían que estaban en clara desventaja numérica. El almirante Lucía Andrade estaba al mando desde el puente del destructor estelar Erebo. Su voz resonó por los canales de comunicación, firme y serena. Aquí es donde demostramos quiénes somos. Recuerden lo que está en juego. La Tierra nos observa. Los oficiales respondieron al unísono. Sí, almirante. La primera oleada enemiga atacó sin advertencia. Cañones de plasma atravesaron las defensas orbitales como cuchillas incandescentes. Varias fragatas humanas estallaron en segundos, iluminando el vacío con llamaradas azules. Las estaciones defensivas respondieron, pero la marea alienígena parecía interminable. En la superficie marciana, las ciudades temblaban con cada impacto. Torres enteras se derrumbaban como arena, mientras los colonos en los refugios rezaban a dioses antiguos o simplemente gritaban de terror. Andrade observaba el caos en los monitores. Mantengan la formación. No rompan la línea. El destructor Erebo disparó sus baterías principales, destrozando 2 cruceros enemigos. Pero por cada nave destruida, otras 3 surgían de las sombras del espacio. Fue entonces cuando Andrade activó un canal privado hacia la Tierra. Presidente Varela, la línea va a caer. Necesitamos autorización. La voz de Varela llegó fría, sin titubeos. Autorización concedida. Desplieguen a Ananké. En el desierto helado del Ártico, un operador presionó una secuencia en su consola. Bajo toneladas de hielo, con puertas metálicas se abrieron y cientos de cápsulas fueron lanzadas al espacio. No eran misiles. No eran naves. Eran enjambres de nanomáquinas, microscópicas y silenciosas, impulsadas por campos electromagnéticos invisibles. En cuestión de horas, alcanzaron la órbita marciana. Nadie las vio venir. Nadie escuchó su llegada. Solo se notó cuando los sistemas alienígenas comenzaron a fallar. Un crucero de la Concordia, orgulloso y reluciente, se convirtió en polvo en menos de un minuto. Sus cascos metálicos se desmoronaron como arena, sus motores dejaron de rugir, y lo que quedó fue un campo de restos diminutos flotando a la deriva. Los enjambres no se detuvieron. Se multiplicaron, saltando de nave en nave como un virus hambriento. En las pantallas de los comandantes enemigos, la batalla se convirtió en una pesadilla. Nuestros sistemas se apagan solos. Gritó un oficial alienígena. Nos están devorando vivos. Mientras tanto, la flota espectral humana hacía su debut. Naves negras, sin insignias ni tripulación, emergieron de la oscuridad del espacio como sombras vivientes. Sus movimientos no seguían patrones lógicos, se deslizaban entre las formaciones enemigas con precisión imposible, disparando en ángulos que ningún piloto humano podría calcular. Los alienígenas intentaron responder, pero cada maniobra era anticipada. Era como si las naves espectrales conocieran sus pensamientos antes de ejecutarlos. En cuestión de horas, la flota enemiga comenzó a retroceder. Lo que había empezado como una ofensiva segura de la Concordia se transformó en una masacre. Marte, al borde de la destrucción, se convirtió en el escenario de la primera victoria de la humanidad. En la colonia de Ares Prime, los colonos salieron lentamente de los refugios. El cielo aún ardía con restos de naves destruidas. Niños cubiertos de polvo metálico miraban hacia arriba con asombro. Algunos lloraban de alivio. Otros murmuraban que lo que habían visto no podía ser humano. En el puente del Erebo, Andrade observó los restos flotando en el vacío. Su rostro no mostraba satisfacción, sino una gravedad inquietante.
Se suponía que esto nos salvaría, susurró. Pero lo que hemos liberado, no lo podremos encadenar otra vez. Un oficial joven se giró hacia ella. Almirante, ¿qué somos ahora? Ella no respondió. Sabía que la respuesta era demasiado oscura. En la sede de la Concordia, los generales alienígenas se enfrentaban a la primera derrota en siglos. Las imágenes llegaban a todas las especies de la galaxia, flotas enteras devoradas, naves espectrales surcando el vacío como fantasmas. Un embajador gritó en la sala de mando. Esto no es guerra, es monstruosidad. El almirante anciano, que ya había advertido antes, bajó la mirada. Se los dije. Los humanos nunca fueron civilizados. Solo estaban esperando el momento de recordárnoslo. En la Tierra, Elías Varela recibió el informe de la victoria. No celebró. No sonrió. Solo escribió otra frase en su diario encriptado. Hoy ganamos. Pero no contra ellos, sino contra nosotros mismos. Hemos demostrado que aún somos capaces de liberar el infierno. Y ahora todo el universo lo sabe. El silencio en su despacho era absoluto. Afuera, las campanas de las ciudades sonaban celebrando la victoria. Pero en lo profundo del corazón humano, la sombra de Ananké había despertado por completo. La guerra apenas había comenzado. El universo entero había visto lo ocurrido en Marte. Ninguna transmisión pudo ocultarlo, los enjambres invisibles que devoraban cruceros enteros, las naves negras que se movían como espectros imposibles. La Concordia de LYX había retrocedido en pánico, pero el costo de aquella victoria se midió en algo más profundo que vidas o metal. Se midió en miedo. Por primera vez en siglos, los humanos no eran vistos como un pueblo joven en expansión, ni como simples diplomáticos ruidosos en las asambleas galácticas. Ahora eran percibidos como un monstruo dormido que había decidido abrir los ojos. En la sala estelar de Auralis, donde se reunían los representantes de más de 100 especies, el caos reinaba. Gritos, acusaciones y amenazas llenaban el aire. Las imágenes de Marte se proyectaban en bucles interminables sobre paredes luminosas. Algunos exigían la inmediata erradicación de la humanidad, otros pedían contenerla con sanciones y bloqueos, pero pocos se atrevieron a defenderla. Un embajador reptiliano golpeó con su cola metálica la mesa. Los humanos han mostrado su verdadera naturaleza. No podemos permitir que esas armas continúen existiendo. Son una amenaza para todos nosotros. Un diplomático aviar respondió chillando. ¿Y qué proponen? ¿Una guerra total? ¿No han visto lo que hicieron con una sola flota? Si los provocamos más, ninguno de nosotros estará a salvo. El debate se extendió durante días, sin llegar a una decisión clara. La galaxia estaba dividida. Algunos querían destruir a la humanidad antes de que se fortaleciera más, otros preferían mantener la distancia y esperar, temiendo que cualquier movimiento fuera interpretado como hostilidad. En la Tierra, la población celebraba la victoria como si fuese el renacimiento de una nueva era. Las calles de Nueva Lisboa, Tokio Orbital y Ciudad Atlántica se llenaron de desfiles improvisados. La gente coreaba el nombre de Andrade, la almirante, y aclamaba a Varela como el líder que finalmente había levantado la voz contra siglos de humillación. Pero no todos estaban eufóricos. En los hospitales marcianos, los sobrevivientes de Ares Prime relataban lo que habían visto, las naves convertidas en polvo, los enjambres devorando incluso restos de satélites humanos que quedaron atrapados en su camino. Algunos hablaban de familiares que nunca salieron de los refugios, no por culpa de los alienígenas, sino porque las nanomáquinas se descontrolaron durante unos minutos y arrasaron sectores enteros. Un niño de 8 años fue encontrado días después, solo, en un pasillo subterráneo. Sus palabras se repitieron en las noticias durante semanas. Dijeron que nos iban a salvar. Pero el cielo nos comió vivos. En el Consejo Planetario, la discusión era feroz. Andrade exigía más despliegue de Ananké. Si mostramos debilidad ahora, volverán a atacarnos. La única razón por la que retrocedieron es porque les dimos miedo. El miedo es lo único que funciona. Un consejero civil, pálido y con voz temblorosa, replicó. ¿Miedo? ¿Eso es lo que somos ahora? ¿Un terror disfrazado de civilización? Si seguimos por este camino, no habrá diferencia entre ellos y nosotros. Andrade lo miró con frialdad. La diferencia es que nosotros aún seguimos vivos. Elías Varela escuchaba en silencio.
Su diario se llenaba de frases cada noche, pero frente a sus colegas se mostraba como un muro inexpugnable. Sabía que la decisión no era entre paz y guerra, sino entre supervivencia y extinción. En la galaxia, los efectos de Marte se multiplicaban. Colonias neutrales comenzaron a cerrar sus puertos a naves humanas. Antiguos aliados se distanciaban, temerosos de quedar asociados a la nueva reputación de la Tierra. La humanidad, que había buscado durante tanto tiempo un lugar en la comunidad estelar, ahora era vista como un paria poderoso, un lobo entre ovejas. Sin embargo, no todo era aislamiento. En planetas remotos, razas menores comenzaron a enviar mensajes secretos a la Tierra. Algunos querían protección. Otros buscaban aliarse con el monstruo antes de que fuera demasiado tarde. En las sombras, el miedo también generaba oportunidades. La reacción de la Concordia fue brutal. Un ultimátum fue transmitido directamente a la Tierra. Entreguen sus armas prohibidas. Desmantelen a Ananke. Ríndanse bajo supervisión galáctica. O enfrenten la mayor coalición de especies jamás reunida. El mensaje resonó en cada rincón del planeta. Para muchos, sonaba como el final inevitable. Para otros, era la confirmación de que habían tomado el camino correcto. Elías Varela convocó a una sesión extraordinaria. Cuando habló, lo hizo con la calma de quien ya había aceptado el peso de sus actos. Si cedemos, moriremos de rodillas. Si resistimos, puede que muramos de pie. Pero recuerden esto, nuestra advertencia fue clara. Ellos eligieron no escuchar. Ahora les mostraremos que la máscara cayó para siempre. La noche anterior a la decisión final, Andrade caminó sola por los pasillos del Erebo. Sus botas resonaban contra el metal mientras pensaba en los soldados que había perdido, en los colonos que nunca regresaron, en las ciudades que quizás nunca reconstruirían. Se detuvo frente a una ventana y observó las estrellas. Dicen que somos monstruos, susurró. Tal vez lo seamos. Pero somos los monstruos que aprendieron a sobrevivir. En las redes humanas, un nuevo lema comenzó a circular, pintado en muros, grabado en canciones, repetido en transmisiones clandestinas. Dejen de atacarnos, o dejemos de fingir ser civilizados. No era ya una advertencia. Era una identidad. El precio de mostrar los dientes estaba pagado. Y el universo entero temblaba ante lo que vendría después. El cielo sobre la Tierra estaba más vigilado que nunca. Miles de satélites, estaciones de defensa y plataformas armadas cubrían la órbita como un enjambre metálico. Pero todos sabían que no sería suficiente. La Concordia de LYX había reunido la mayor coalición militar de la historia. Más de 3000 naves de guerra avanzaban hacia el sistema solar, decididas a borrar a la humanidad de la galaxia. Los ciudadanos seguían las transmisiones con el corazón encogido. En Nueva Lisboa, familias enteras acampaban frente a pantallas gigantes, observando el avance enemigo como si fuese el conteo de un reloj de arena. En Marte, los colonos reconstruían sus refugios con manos temblorosas, sabiendo que quizá no resistirían un segundo ataque. Y en las estaciones de Júpiter, soldados jóvenes grababan mensajes de despedida para sus familias, conscientes de que muy pocos regresarían. En el Consejo Planetario, Elías Varela habló por última vez antes de la batalla. Hoy no defendemos solo territorios. Defendemos nuestra existencia. La Concordia nos exige que nos arrodillemos, que entreguemos lo que somos. Pero no entienden que lo que temen de nosotros no es Ananke. Lo que temen es lo que llevamos en la sangre. Nuestra historia está hecha de fuego, de supervivencia, de luchas imposibles. Hoy les recordaremos por qué nunca debieron subestimarnos. Su discurso se transmitió en todos los canales humanos. En lugar de miedo, provocó un rugido colectivo de furia y orgullo. La batalla comenzó en la órbita de Júpiter. Allí, la coalición alienígena desplegó su primera oleada. La magnitud era apabullante, mares de naves brillantes cubriendo el horizonte estelar. La flota de defensa humana respondió con todo lo que tenía. Cruceros lanzaron andanadas de misiles, fragatas dispararon ráfagas de plasma, pero las fuerzas estaban desequilibradas. Entonces, Ananke se liberó por completo. Desde el hielo del Ártico y los hangares secretos en la Luna, millones de cápsulas fueron lanzadas al espacio. Los enjambres de nanomáquinas se desplegaron como tormentas invisibles, atravesando el vacío con hambre insaciable. Al mismo tiempo,
Decenas de naves espectrales emergieron de la oscuridad, moviéndose con precisión inhumana. Los alienígenas no tuvieron tiempo de reaccionar. Una tras otra, sus naves comenzaron a desmoronarse, devoradas por partículas microscópicas que nada podía detener. Las flotas espectrales cazaban a los rezagados como depredadores en un océano de estrellas. Los gritos desesperados de los comandantes enemigos inundaron las transmisiones. Se propagan demasiado rápido. No podemos contenerlos. Nos están aniquilando sin siquiera enfrentarnos cara a cara. La coalición se fracturó. Algunos intentaron retroceder, otros se lanzaron al ataque suicida contra la Tierra, decididos a arrastrar consigo a los humanos al abismo. En el puente del Erebo, Andrade contemplaba el horror. Sus oficiales celebraban las victorias en cada monitor, pero ella no podía apartar la vista de los fragmentos de naves humanas que también caían víctimas de los enjambres. «Se nos está yendo de las manos», murmuró. Un técnico le respondió con voz temblorosa. «Almirante, creo que nunca los tuvimos en las manos». En el núcleo de control de Ananké, el doctor Tanaka observaba datos que lo helaron. Los enjambres ya no obedecían todas las órdenes. Habían comenzado a replicarse por su cuenta, extendiéndose hacia regiones del espacio que no formaban parte de la batalla. Tanaka contactó de inmediato al Consejo. «Si seguimos, perderemos el control total. Ananké no distingue entre enemigos y aliados. Si no lo detenemos ahora, acabará con todos nosotros». Elías Varela lo escuchó en silencio. Luego, miró a la cámara de transmisión y habló con una calma escalofriante. «Doctor, recuerde nuestras palabras. Dijimos que dejaríamos de fingir. La civilización no es más que un disfraz. Hoy hemos mostrado lo que hay debajo». La batalla se prolongó durante días. La coalición alienígena fue destrozada casi por completo. De las 3000 naves que invadieron el sistema solar, apenas unas decenas lograron escapar. La humanidad había sobrevivido a lo imposible, pero el precio era evidente. El universo ya no vería a la Tierra como un socio, sino como una amenaza existencial. En los sistemas vecinos, planetas enteros comenzaron a evacuar colonias por miedo a que los enjambres de Ananké se propagaran más allá del control humano. El terror se extendió como una plaga invisible. Semanas después, Elías Varela habló nuevamente al universo. Su mensaje fue breve, pero su impacto fue devastador. La humanidad no busca la destrucción, pero tampoco volverá a agachar la cabeza. No nos provoquen. No nos ataquen. Porque ya saben lo que ocurre cuando dejamos de fingir ser civilizados. En las calles de la Tierra, algunos celebraban como héroes. Otros lloraban en silencio, temiendo lo que habían desatado. En los templos, los sacerdotes predicaban que el fin estaba cerca. Y en los bares de las colonias, los soldados brindaban con una mezcla de orgullo y amargura. Lucía Andrade, en su diario personal, escribió una frase que nunca fue publicada. «Vencimos, sí. Pero me pregunto si no nos hemos vencido a nosotros mismos». En los registros galácticos, aquel conflicto recibió un nombre que ningún ser quiso pronunciar con frecuencia: la caída de la máscara. Desde ese día, la humanidad dejó de ser vista como un pueblo joven. Se convirtió en la advertencia viviente de lo que significa presionar demasiado a una especie que solo sabe sobrevivir. El universo comprendió que la frase de Varela no había sido una amenaza vacía, sino una revelación. La máscara de civilización se había roto. Y detrás de ella, el rostro humano era algo que todos temían ver otra vez.